En mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre el Salmo 100. Canten alegres al Señor. Habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Decir que está a tu lado, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Qué linda expresión, ¿eh?
para gozarnos. El Señor es bueno. Y para siempre, ¿qué cosa? Es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Qué tremendo, ¿eh? Uno no se cansa de leer este pasaje, este salmo. Es maravilloso. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y su verdad permanece por siempre, por todas las generaciones. Permanece en mi vida, permanecerá en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos y mis bisnietos, y así será con cada uno. El Señor es bueno. Grande y fuerte es Jehová, alabado
Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Oh, Señor, nos gozamos en tu bondad, Padre. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. No podemos menos que cantar de tu bondad, Señor, en esta tarde. No podemos menos que alabarte, entrar en tus atrios, tu misma presencia, todos juntos y alabarte, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, y en esta tarde queremos proclamar esta gran verdad y gozarnos en tu presencia. Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Oh, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito sea tu nombre.
allí donde estás, todas aquellas cosas que el Señor ha mostrado bondad para con tu vida, desde el momento en que te dio la vida, desde el momento en que te permitió abrir tus ojos a este mundo, te ha acompañado en todo el tránsito de tu vida, te permitió conocerle, te dio su salvación, su gracia. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Oh, bendito eres.
Gracias por mirarme con ojos de amor, por justicia, Señor. Por mirar a mi familia con ojos de amor y compasión. Hay gratitud en mi corazón, Señor. Nada más que gratitud por lo que tú haces por mí, Señor. Y aún no se acaba, acá hay más, porque yo sé de tus bondades a mi vida. Sé de tus bondades de cada persona que está aquí, Señor. Porque tú eres un Dios sobrenatural. Señor, y hoy queremos que tú te derrames en cada corazón, Señor. Que tú ardas en nosotros, Señor. No queremos quedarnos con el primer amor. Queremos todos los días sentir ese primer amor. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte. Porque tú eres santo, Señor. El único digno y merecedor de nuestra alabanza. Gracias. Gracias. Eres tan hermoso,
encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Un día el Señor, cuando vino a nuestras vidas, vino con su Espíritu Santo y encendió la lámpara. Encendió la lámpara en tu vida. Y es nuestra responsabilidad cuidar ese fuego. Cuidar ese fuego, que no se apague, que no se apague. Aunque haya viento, aunque haya lluvias torrenciales, el fuego no se apagará. Es nuestra responsabilidad. El sacerdote quitará las cenizas y pondrá leña cada día para que ese fuego que un día el Señor encendió permanezca. Y cuando Él venga, la lámpara está encendida. Y podamos ser como esas vírgenes prudentes. Y el Señor nos halle haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Cada día mantener el fuego vivo de su Espíritu en nuestras vidas. Transforma, Señor, lo que somos. Cada día sigue transformando, sigue obrando en nuestros corazones. Señor, queremos serte fieles hasta el fin. Queremos esperarte como hemos proclamado, gozándonos en tu belleza, disfrutando de la bondad tuya cada día, de tu misericordia, de tu amor, Señor, pero también haciendo nuestra parte. Señor, el fuego de tu Espíritu en nuestro corazón arda cada día. Que seamos responsables con esta misión que tú nos has dado. Que la luz de tu Evangelio brille a través de nuestras vidas. Señor, aleluya. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Una vez más. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar.
tiempo de renuevo Oh, ministra la obra de tu Espíritu Santo sea renovada en cada corazón. Se ha avivado el fuego de tu Espíritu. El fuego de tu Espíritu, Señor, se ha avivado en esta tarde. Oh, Señor, aquellas cosas que quizás han debilitado la llama que ardía con tanto fulgor, con tanto ímpetu. Quizás sean brasas. Sopla, Señor, en esta tarde. Sopla viento del Espíritu. Aviva el fuego. Oh, que podamos poner nueva leña seca que haga arder el holocausto, el sacrificio de alabanza pueda subir a tu presencia con poder, con gloria. Que sea una ofrenda aceptable a tu presencia, Señor. Oh, Señor, como sacerdotes que tú nos has hecho, Señor. Porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Y en esa función sacerdotal queremos ser responsables de cuidar ese altar que tú has puesto en nuestro corazón. Ese fuego que has encendido en cada uno de nuestros corazones. En esta tarde, Señor, queremos ser renovados en nuestra fe, Padre. Oh, aleluya, aleluya. Viento del Espíritu, sopla en este lugar, sopla en este lugar. Oh, Señor, Señor, aviva la llama de nuestros corazones. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor por este tiempo de renovación. Gracias al Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Señor, que cada día pueda cuidar lo que tú has puesto en mi corazón. Dile al Señor que cada día va a ser responsable. Cada día responsable de cuidar lo que tú me has dado, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dile que está a tu lado. Pone leña seca cada día. Cada día pone leña seca. Aviva el fuego. Cuida el altar que el Señor ha puesto en tu corazón. Porque es la responsabilidad de cada uno. Es la responsabilidad de cada uno. Cuidar lo que el Señor ha puesto en el corazón. Y para que cuando el Señor venga, como dice en su palabra, nos encuentre
haciendo. Qué hermoso, ¿eh? Qué linda expresión. Que el Señor nos encuentre haciendo. Con nuestra lámpara encendida, listo para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Queremos bendecirte, agradecidos porque tú siempre nos renuevas. Tú siempre nos das una nueva oportunidad para acercarnos, para, Señor, abrirnos a tu obrar, en permitir que tú sigas obrando y tú sigas transformando y tú sigas haciendo en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser responsables con esto que tú nos has dado. Cuidar tu espíritu en nuestro corazón. Somos templo de tu presencia, templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser responsables, Señor. Oh, gracias. Señor, recibe también nuestra ofrenda de gratitud material. Señor, reconociendo tu bondad, como hemos cantado, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Tu mano no se acorta, tu fidelidad nos bendice cada mañana que despertamos, Señor. Oh, señores, en esta tarde aquí en este lugar, o a través de la transmisión, alguien que está viendo la transmisión, a falta de trabajo, está, Señor, en dificultades económicas, Señor, tú puedas extender tu mano, Señor, y abrir puertas, abre las ventanas de los cielos. Señor, tú eres un Dios proveedor. Confiamos y creemos en un Dios proveedor. Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Bendito y alabado seas. Bendito seas. Amén, Señor. Amén. Amén. Estamos agradecidos al Señor. Hemos tenido visitas este fin de semana. Hemos sido bendecidos por la presencia de nuestros hermanos de HLN. La verdad que el Señor nos ha bendecido. Y estamos agradecidos por que estén con nosotros. Ayer estuvieron colaborando, la verdad que ha sido una gran ayuda, les
decía a los chicos, estamos trabajando aquí atrás y la verdad que con esto de las enfermedades y el COVID y los albañiles hemos quedado medio tecleando, pero bueno, ya estamos un poco mejor. Roberto, aunque va a pasar mucho tiempo, ¿no? para tenerlo, pero lo esperamos también en algún momento, que sea para que venga a mirar. Tío Roberto está allá en su casa y estamos muy agradecidos. Y aun cuando está aislado y tiene que cuidarse, y cuando tiene que por ahí usar un poco de oxígeno, pero ya está en casa, se está recuperando y las oraciones están siendo contestadas, el Señor está haciendo su obra y estamos felices de que esté mejor. Pero bueno, ante la falta de mano de obra, nos han bendecido, pudimos ordenar bastante acá atrás, las chicas estuvieron también trabajando allá arriba para también acondicionar, estamos un poco apretados ahora, pero bueno, gracias chicos, estuvieron compartiendo con los jóvenes, esta mañana estuvieron también haciendo una actividad, ahí guiados por Sole y Darío en la liga, muy agradecidos también, Miguel y toda su gente. La verdad que ha sido muy bueno. Muchas gracias chicos. Nos vamos a seguir teniendo durante el año, así que nos bendicen. Javier está en Villa Dolores el día jueves. Nació Joaquín. Qué lindo, un bebé tan hermoso. Así que el Señor les ha bendecido la familia. Sergio y Adriana han recibido la bendición del Señor. Así que allí ese niñito tan hermoso fueron a recibirlo, así que allí están, con unos baberos también grandes, toda la familia, gozosos. Estamos también agradecidos. Queremos orar también por Guillermo. En esta tarde él va a compartir la palabra y también estamos expectantes porque el Señor siempre cuando viene nos habla. Una gracia de parte de Dios muy hermosa y somos bendecidos. Y en esta noche, en esta tarde también creemos que así va a ser. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces. Tú eres fiel, tú eres bondadoso. Señor, no dejamos de maravillarnos en lo que tú haces. Señor, tú eres bueno. Señor, tu misericordia es para siempre. Señor, nos gozamos en tu belleza, en tu hermosura. Eres tan bello, tan hermoso, Señor. Nos llenas el corazón, Señor, y te bendecimos. Tú lo completas todo. Tú nos haces plenos. Señor, hay plenitud en ti. Señor, tú dijiste que íbamos a tener vida abundante. Y es así. Tú nos das una vida abundante. Nos llamas a una vida abundante. Una vida plena en ti. Señor, y estamos agradecidos. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por la vida de los chicos de HNL. Gracias por su presencia en medio nuestro. Nos han bendecido este fin de semana. Señor, que en este tiempo de separar este año para buscarte, para conocer más de ti, para prepararse, Señor. Señor, para abrirse a tu palabra y Señor, a tu misión y a todo lo que tú tienes preparado para cada uno. Señor, que tú puedas hablarles, tú puedas marcarles un camino, Señor, a cada uno. Señor, en tu obra. Oh Dios, tú les bendigas. Gracias por la disposición, por el servicio, por el amor que tienen, Señor, por todo lo que tú les das. Y ellos, Señor, también lo comparten. Les bendecimos. Señor, gracias por la vida de tío Roberto, por lo que tú estás haciendo en él. Señor, estamos agradecidos porque tú eres fiel, le has sostenido en este tiempo, lo sigues haciendo y vas a completar tu obra de sanidad total en su vida. Gracias, Señor, gracias. Señor, y ahora también agradecidos por la vida de Joaquín, ha venido a bendecir a la familia Agüero Humérez, Señor, y tú pones una responsabilidad grande en las manos de
Sergio y Adriana, tú les bendigas como padres, bendigas a este niño, bendigas a la familia, bendigas a Javier, a Miguel, a los chicos, guárdales en el viaje de regreso. Señor, tu mano también esté con ellos. Señor, y en esta noche queremos abrir nuestro corazón a tu palabra. Señor, hay expectativa por lo que tú vas a hablarnos, Señor. Señor, gracias por la vida de Guillermo. Gracias por el don que has puesto en él. Esta gracia tan hermosa, con cuánta claridad nos transmite tu palabra, cuánta sabiduría has puesto en él. Señor, tú puedas hablarnos en esta tarde a nuestros corazones, que podamos ser enseñados, podamos ser desafiados, encaminados, corregidos. Todo lo que tu palabra hace, Señor, lo hagas en esta tarde. Señor, pon fe en su corazón, pon poder en tu espíritu para transmitir lo que en esta tarde tienes para nosotros. Gracias, Señor. Amén. 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 Ya estuvieron en la aula larga compartiendo y esperamos nuevamente en los próximos fines de semana. Así que bueno, una alegría verlos a todos. Gloria al Señor por permitirnos reunirnos, por la iglesia, por esto que Él ha hecho, lo cual nos podemos fortalecer mutuamente. Gloria a Dios por ello. Bueno, quería compartir en esta tarde un sermón en el cual tomar una lección espiritual basada en el reclamo y pedido que hicieron los israelitas a Samuel, allí en el primer libro de Samuel, respecto de un rey, justamente para que reflexionemos en cómo pedimos a Dios aquello que queremos. No podemos negar que cuando oramos pedimos a Dios. Bueno, el tema es cómo lo hacemos. Está bien que pidamos a Dios por nuestras necesidades, de hecho Dios quiere que dependamos de Él, pero las peticiones deben ser hechas con la actitud correcta. Por lo que quiero que justamente pensemos en esto. ¿Cuál es nuestra actitud al hacer nuestras peticiones al Señor? Yo voy a referirme a algunos puntos en esta reflexión. Quiero dar una introducción sobre el contexto histórico que transcurría durante el tiempo en el que se relata lo que se comenta en el primer libro de Samuel, una reflexión sobre qué es lo que sería si Dios nos concediera todo lo que pidiéramos, si Dios nos diera todo lo que pidiéramos. Algo sobre aquellas cosas de las cuales el Señor nos guarda cuando no nos da lo que pedimos. Esa es parte de una respuesta cuidadosa de parte de Dios. Y cómo debemos pedir al Señor, cuál es nuestra actitud para no ser decepcionados, para recibir de parte de Dios aquello que queremos. Y finalmente terminar con una conclusión. En el primer libro de Samuel se aprecia una transición histórica de la nación de Israel. O sea, la era de los jueces llegaba al final y comenzaba lo que sería la era de los reyes. Esta etapa de la historia transcurre aproximadamente entre los años 1100 al 1050 antes de Cristo. Y aquí tenemos a Samuel, el último juez de Israel, y en el primer libro de Samuel se nos presenta a Saúl como el primer rey de Israel. Cuando inicia el relato del primer libro de Samuel,
la nación de Israel estaba transitando por una era muy oscura, caracterizada por decadencia moral, por anarquía política y por apostasía religiosa. Es lo que uno diría hoy un desastre. La situación era tal que el libro de los Jueces culmina diciendo que en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Ahora pregunto, ¿se imaginan al ser humano viviendo sin un estándar ético? Sin tener una idea clara de qué es lo mejor, o definiendo cada uno en base a nuestra apreciación personal qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ay de nosotros si tuviéramos que definir nuestra propia moral o nuestra propia ética. La apostasía religiosa de la nación de Israel se hacía evidente, entre otras cosas, en el comportamiento depravado de los hijos de Elí. Si no, lean simplemente o vuelvan sobre la lectura del primer libro de Samuel y vean que por lo que ellos hicieron, por ese comportamiento, la descendencia de Elí, quien era sacerdote durante ese tiempo, es destituida definitivamente del sacerdocio, según les profetizado por un hombre de Dios, allí en 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 36. Asimismo, la escasez de palabra de Dios que había en ese tiempo, que se nos cuenta en 1 de Samuel 3:1, es lo que pone en evidencia la decadencia que había en ese tiempo. Ahora el justo de Samuel trajo un poco de alivio a la nación durante ese tiempo, durante su liderazgo, pero el comportamiento de sus hijos, Joel y Abías, hizo que la nación de Israel reclamara al Señor para que cesara esa injusticia de parte de ellos. El reclamo no estaba mal, era lógico. El problema fue la actitud. Miren, vamos a leer primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8. Voy a leer los versículos 5 y el 20. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 20. Todos los textos que yo leo son tomados de la nueva versión internacional, por lo cual el que no tenga esa versión va a haber alguna diferencia. Dice el relato: le dijeron, o sea, los israelitas a Samuel: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. Versículo 20. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Como dije, el pedido no estaba mal. Querían un rey que gobierne la nación debido a que los herederos de Samuel eran corruptos, con lo cual era lógico. El problema fue la actitud de tomar el modelo del mundo al querer ser como las demás naciones. Cuando Dios dijo claramente en Levítico 20:23, no vivan según las costumbres de las naciones que por amor de ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Israel prefirió la monarquía de un hombre antes que la teocracia como forma de gobierno, y prefirió un comandante humano antes que a Dios, quien en Deuteronomio capítulo 1 versículo 30 prometió: el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto. Erraron en la actitud. Ahora, ¿qué sería de nosotros si Dios nos diera todo lo que pedimos? Quiero que tomemos una lección espiritual justamente de esto. Aunque yo me voy a referir a este asunto un poco más en detalle al final del sermón, adelanto que los seres humanos solemos ser como niños que piden solamente atraídos por lo que ven,
sin pensar en las consecuencias y en el costo de lo que se pide. Uno pide para uno mismo, pero lo que tenemos que pensar es qué es lo mejor para el prójimo y para Dios. Este es el caso de lo que sucedió a la nación de Israel. Ellos pidieron mirando a las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. Erraron en ello. Queremos que un rey marche al frente de nosotros, como lo hacen las demás naciones. Erraron en eso. Tenían la visión equivocada. Repito, no estaba mal lo que pedían, porque había un problema en el liderazgo. Pero erraron en la actitud. Ahora, tanto insistieron en lo que querían que Dios les dijo, bueno, quieren un rey, tendrán un rey. Pero, miren, 1 Samuel, capítulo 8, versículos 10 al 18. Samuel, o sea, después de haber hablado con Dios, comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Les explico, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Le quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. En fin, les estaba diciendo, quieren un rey, lo van a tener, pero van a perder a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, su economía, su autonomía, lo van a perder todo. Nadie pensó en las consecuencias de lo que se vendría a causa de esto. Versículo 16. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Esta situación llegó a su clímax durante el reinado de Salomón, donde Salomón se había quedado absolutamente con todo. Se cumplió esto durante el reinado de Salomón. Tras la muerte de Salomón, cuando Roboam, su hijo, ascendió al trono, fueron a pedir que alivie el yugo que oprimía a la nación. Y Roboam, ¿qué les dijo? Mi padre les exigió poco, yo les voy a exigir mucho más. Y eso trajo como consecuencia la división del reino. El reino del norte, o 10 tribus de Israel, se fueron tras un líder carismático llamado Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel. Así dice el texto de los libros que siguen al primer libro de Samuel. Y se dividió el reino se terminó dividiendo. Nadie pensó en las consecuencias desastrosas de que Dios conceda lo que esa nación pedía. Ellos pidieron, Dios les dio, pero también pagaron las consecuencias. En resumen, hubo una petición concedida con consecuencias desastrosas. Miren, si Dios nos diera todo lo que pedimos basado en lo que vemos, nos pasaría algo similar. De las cosas que el Señor nos guarda cuando no nos da lo que pedimos, ¿no? Ahora, quiero que veamos aquellas cosas de las que el Señor justamente nos guarda cuando no nos da lo que pedimos. Tomo un caso, la petición no concedida al apóstol Pablo, un caso en la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2.
escribe Pablo: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los seres humanos no se nos permite expresar. De tal hombre, o sea, el Pablo que fue llevado al cielo para que se le hicieran esas grandes revelaciones, de tal hombre podría hacer alarde, escribe Pablo. Pero de mí, o sea, el Pablo débil, poco elocuente y de aspecto despreciable, no haré alarde sino de mis debilidades. Porque convengamos que Pablo no era un predicador elocuente y poderoso. Si uno vuelve un poquito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice Pablo, algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. O sea que Pablo no era ni lo que fue Charles Spurgeon, ni lo que es John MacArthur o cualquier gran predicador de este tiempo. Pablo no impresionaba a nadie. Y es lógico que él hiciera la petición que se encuentra en los versículos 6 al 9 del capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios. Sin embargo, sigue diciendo Pablo, 2 Corintios 12:6, sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad. O sea, Pablo se estaría enorgulleciendo de esas revelaciones que recibió, y él dice, sería lógico. Además, si uno recuerda en la carta a los Filipenses, él saca su currículum y dice, fariseo, hebreo de hebreos, con la mayor preparación. O sea, Pablo tenía cosas de las cuales enorgullecerse. Pero no lo hago, dice Pablo ahí en 2 Corintios 12:6, no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Versículo 7, y aquí viene la cuestión en la cual uno entiende por qué Dios no respondió a Pablo la petición que él hizo. Dice, para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Aparentemente, ese mal aspecto físico que nos permite entender el contexto de la segunda carta a los Corintios y otras de sus cartas, esa falta de elocuencia y ese aspecto desagradable que el apóstol Pablo tenía, era esa bofetada de Satanás que le fue permitida por parte de Dios, con el único fin de que él no se hiciese presumido, de que él no se enorgulleciera de todas esas revelaciones que había recibido. Versículo 8 de 2 Corintios 12. 3 veces le rogué al Señor que me las quitara. 3 veces. Yo me imagino que esas 3 veces no fueron oraciones como las que uno hace cuando da gracias por los alimentos. Señor, te pido que me saques este aspecto. Señor, te pido que mejores mi presencia. Señor, te pido que me des poder para predicar tu palabra. Yo calculo que se trató de 3 veces en las cuales Pablo día y noche rogaba y clamaba al Señor pidiendo que cambiara esa o le sacara esa espina que tenía clavada. 3 veces. Pero él me dijo, ¿qué le dijo Dios? Versículo 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Alguien se imagina al apóstol Pablo orgulloso? ¿Qué hubiese sido del ministerio del apóstol Pablo siendo orgulloso? Un desastre.
pero Dios no concedió su petición para que Dios se glorifique en la debilidad de Pablo y que realmente el poder de la palabra sea el de Dios y no el aspecto de un hombre elocuente. Por eso Pablo dijo cuando fue a los Corintios, dice: no me propuse conocer entre ustedes a nadie más sino a Cristo crucificado, para que el poder de Cristo no esté basado en sabiduría humana, sino realmente en la palabra de la cruz. Gracias. Lucas, capítulo 22, versículo 42. La angustiosa oración de Cristo en Getsemaní, que dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, haciendo referencia a todo el pecado que cargaría en la cruz de todos los hombres, desde el primero hasta el último. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Se imaginan si Dios hubiese evitado la cruz a Jesucristo? Él hubiese ascendido de nuevo a su trono, porque Él es santo, no pecó, es perfecto. Pero ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiese pasado por ese momento? ¿Qué sería de nosotros los pecadores? ¿De cuántas cosas el Señor nos guarda cuando no nos da lo que pedimos? Ahora, la pregunta es: ¿cómo debemos pedir al Señor? ¿Cómo debemos orar? Porque el pedido correcto es el que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, tras una búsqueda profunda de su persona y en su palabra. En la empresa para la que trabajo, cuando pido algo, que compren algunos insumos, herramientas, programas, yo no pido para mí, que no me interesa el bienestar personal en la empresa. Lo pido para que la empresa gane más dinero, para que los demás empleados estén mejor, trabajen en forma más confortable. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. No pedimos para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades. Tenemos que pedir para la gloria de Dios. Salmo 37, versículo 4. Nos da un indicio en cuanto a lo que sucede si buscamos al Señor. Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dos palabras clave. Deleítate. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Es disfrutar de la piedad y sus prácticas espirituales asociadas. La oración, la meditación, la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la comunión de los santos, el congregarnos como lo estamos haciendo ahora, el compartir los símbolos, el pan y la copa como el Señor lo manda, la autonegación y el dominio propio, las buenas obras, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la piedad. Disfrutar de esas cuestiones es deleitarnos en el Señor. Como consecuencia de ello, dice el Señor allí en el Salmo que Él concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Es que provea los deseos correctos a nuestro corazón para que pidamos lo que es mejor para Él. O sea, el Salmo 37:4 no significa que Dios va a satisfacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos como si fuese el genio de la lámpara de Aladino. No es que va a satisfacer nuestro deseo, es que va a concedernos o a darnos deseos para ponernos en nuestro corazón conforme a su voluntad. ¿Se entiende la idea de lo que dice el salmista aquí?
Dios nos provee de los deseos correctos. De modo que estos estén alineados con la voluntad de Dios y pidamos en base a estos deseos. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Va mucho en este sentido. O más o menos transmite una idea similar a la del Salmos 37:4. Romanos 8, versículos 26 y 27. Dice: asimismo, dice el apóstol Pablo, cuando escribe los Romanos, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en Romanos 8, 26 y 27 se expresa que hay un corazón que no sabe qué pedir, que lo ignora, o sea, no sabe. Hay un espíritu que intercede a Dios, o sea, la tercera persona de la Trinidad, intercede ante la primera persona de la Trinidad diciendo: este no sabe qué pedir. Entonces, con esos gemidos indecibles, pide a Dios que ponga en nuestro corazón aquello que debemos pedir correctamente, para que sepamos lo que es mejor, no para nosotros, para su gloria. Para que en nuestro corazón el pedido, la solicitud, el clamor esté alineado a la voluntad de Dios, no a nuestra propia voluntad, no a nuestros propios deseos. Dios o el Espíritu sabe lo que es bueno para su propia gloria y pone en nuestro corazón, con esos gemidos, lo que nosotros debemos pedir. De este modo se opera una transformación en nosotros que nos hace cada vez más semejantes a Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, o sea, han practicado la piedad, han leído la palabra de Dios, han buscado a Dios y han hecho lo que Dios pide, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. O sea, está hablando, cuando uno estudia doctrina de la salvación, ve que en el Nuevo Testamento hay tres aspectos de la salvación. Un aspecto pasado, en el cual uno es salvo cuando reconoce su pecado y cree en Jesucristo y es regenerado por el poder del Espíritu Santo. Uno es salvo. Un aspecto presente de la salvación, en el cual uno sigue siendo salvo y es guardado por el poder del Espíritu Santo, como termina diciendo el epílogo de Judas. Eso habla de la santificación y el crecimiento espiritual, y habla de un aspecto futuro, cuando definitivamente terminemos de ser salvos definitivamente al ser sacados de este cuerpo, ya sea por el arrebatamiento o por la resurrección, ¿no? Ahora, cuando el apóstol Pablo dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor, está diciendo: trabajen en este aspecto presente de la salvación, creciendo en santidad. Pues Dios, fíjense, es quien produce en ustedes tanto el querer, o sea, allí está Dios poniendo en nuestros corazones los buenos deseos por los cuales quiere que pidamos, relacionado con esto de Romanos capítulo 8 que hemos leído antes. Esa intercesión del Espíritu Santo que le dice a Dios: este no sabe qué pedir, pone en su corazón lo que debe pedir. Entonces, en la medida en que trabajamos en el aspecto presente de nuestra salvación, obedeciendo su palabra, buscando en su palabra, consultando con el hermano fiel, teniendo comunión los unos con los otros, Dios produce en nosotros
el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Justamente ese es el propósito. Si no pedimos para la gloria de Dios, para que se cumpla su voluntad, la verdad es que estamos pidiendo mal, estamos pidiendo para nosotros. Es más o menos como cuando Santiago dice, ustedes piden y piden mal, porque piden para sus propios deseos, porque del corazón salen las guerras, los conflictos, los problemas. O sea, pidan bien, pidan para la gloria de Dios. Pero tenemos, yo creo que el primer pedido a Dios tiene que ser, Señor, pon en mi corazón lo que realmente deba pedir. Cuando oramos, básicamente hacemos tres cosas. Alabamos a Dios, uno comienza las oraciones alabando a Dios, reconociéndolo por su grandeza. Uno mientras más conoce a Dios, más le alaba, más le da gloria, agradeciendo todo lo que nos da. Y lógicamente pedimos. Lo oramos, pedimos. El pedido debe ser hecho con conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios, así como de su persona divina. Tenemos que saber lo que pedimos. Tenemos que saber qué es lo que quiere Dios que pidamos, porque Él por su Espíritu Santo va a poner esto en nuestro corazón. La oración modelo dada por Cristo es un ejemplo de peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo da un ejemplo. Miren, en Mateo capítulo 6, este es el último texto que leo ya, y termino. Mateo capítulo 6, versículos 8 al 13. Enseña Cristo allí en el Sermón del Monte. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Dios lo sabe todo. Por eso Cristo enseña luego a pedir correctamente. Allí en el versículo 9. Ustedes deben orar así. Fíjense que el contexto de la enseñanza de Cristo podría o nos permitiría traducir esta parte como diciendo, ustedes deben pedir así. Y Cristo enseña cómo debemos pedir. Padre nuestro que estás en los cielos, y ahora viene el pedido número 1. Santificado sea tu nombre. La pregunta es, ¿acaso el nombre de Dios no es santo para que yo luego tenga que pedir que sea santificado? ¿Acaso el nombre de Dios ya no es santo? ¿No es santo el nombre de Jehová al punto tal que en el Antiguo Testamento ni siquiera podían leer ese nombre? Por tal razón eran 4 consonantes impronunciables. ¿No es santo? ¿Por qué dice Cristo que pidamos que su nombre sea santificado? No su nombre en sí, sino su nombre en nuestras vidas, mediante la santificación personal. Que reflejemos lo que realmente Dios es, mediante la santificación personal. Eso es lo que pide. Santificación personal. Qué buen pedido, ¿no? ¿Acaso si Dios, no le pedimos a Dios que nos permita crecer en santidad y en santificación para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas? No nos va a conceder ese pedido. Es el primer pedido que tenemos que hacer. Así lo dice Cristo. Pedido número 2. Venga tu reino, y creo que lo que sigue está relacionado con este pedido. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La iglesia es el aspecto visible del reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino invisible que se manifiesta en la tierra, o sea, en este mundo gobernado por Satanás, en un aspecto visible que es la iglesia. Entonces, este pedido es que en tu reino visible en la tierra, en tu iglesia, se haga tu voluntad de la misma forma en que se hace en el cielo, donde todos los ángeles y seres espirituales obedecen a Dios, todos, incluso Satanás, porque recuerden, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Job, que hasta el mismo Satanás tiene acceso al cielo, hasta el día en que sea destituido definitivamente, según lo enseña ya el libro de Apocalipsis.
pero todos hacen la voluntad de Dios en el cielo. Ahora el pedido es que en la tierra también se haga su voluntad, para que el mundo vea a la iglesia y crea que Jesucristo definitivamente es el Señor de la iglesia. ¿Qué pedido? Vale la pena hacer este pedido. Esto es lo que quiere que pidamos Cristo. Pedido número 3. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Porque el Señor piensa en nosotros y es lógico que pidamos para nuestras necesidades básicas. Luego lo demás, lo que no hace a nuestras necesidades básicas, alimento y ropa y un lugar donde cubrirnos, eso viene por añadidura. Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadidura, viene de más. Pero esto quiere que pidamos. Pedido número 4, fíjense, perdónanos nuestras deudas. Pero ese pedido viene seguido de una acción previa, ¿no? Perdona nuestras deudas, o sea, cuando se pide eso a Dios, es como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Señor, perdóname. Pero tenemos que tener en este pedido la autoridad suficiente para decirle a Dios, de la misma forma, yo perdone a mi hermano, a mi compañero de trabajo, a este que me hizo este daño. ¿Lo perdone? No tengo más rencor, no tengo ningún problema. Así como yo lo perdone, te pido que me perdones, porque yo te he hecho más daño a vos, oh Señor, que el que el otro me hizo a mí. Pero pedir sin perdonar no tiene sentido. De hecho, en otra parte, Cristo dice, si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar al otro. Recuerden, hay una parábola respecto de este tema. Bueno, pero fíjense que son pedidos con acciones previas. Y pedido número 5, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, ese que gobierna este mundo, en el cual nosotros también estamos, y manifestamos la gloria de Dios, y manifestamos su voluntad. Nos quiere destruir, anda como león rugiente buscando a quien devorar, de modo que es lógico que nosotros pidamos que no nos deje caer en la tentación, que nos permita tener el ojo lo suficientemente abierto como para detectar la tentación y huir de ella, sin que caigamos, y que nos libre de ese enemigo invisible que es el diablo y Satanás y nos quiere destruir. Señor, concede estas peticiones, porque son peticiones de acuerdo a su voluntad. Conclusión a todo esto: cuando hacemos nuestras peticiones al Señor y Dios no responde, es porque quizás nos está protegiendo de nosotros mismos, de que pidamos lo que no nos conviene, pero Dios sabe lo que nos conviene, y gloria a Él por cuidarnos de nosotros mismos. Estemos atentos a la palabra de Dios, busquemos al Señor, le busquemos permanentemente para saber qué pedir, y cuando pedimos, pedir de acuerdo a su voluntad, sabiendo que hay un espíritu que conoce que no sabemos qué pedir y que intercede a Dios para que Él ponga en nuestro corazón la petición correcta. Digamos que Cristo reine sobre nuestras vidas. No seamos como los israelitas del primer texto que leí. Queremos un rey como las demás naciones. Nosotros no queremos un rey como el que tiene el mundo. Queremos a Cristo reinando en nuestras vidas, sentado en el trono de nuestro corazón. Eso es lo que queremos, ese es nuestro clamor. Pidamos que Dios pelee nuestras batallas, recordando las palabras de Moisés a la nación de Israel, allí en Éxodo 14:14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y finalmente, estemos atentos a cómo pedimos. Leo algo y termino. Alguien escribió: pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría
y Dios me dio problemas para resolverlos. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro e inteligencia para trabajar. Pedí valor y Dios me dio peligros por sobrellevar. Pedí amor y Dios me dio a gente con problemas para ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería y recibí todo lo que necesitaba. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos cuidas de nosotros mismos, Dios. Gracias por tu cuidado paternal, Señor. Gracias por la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, que intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero tu Espíritu Santo, que conoce nuestros corazones, que conoce tu voluntad, pone en ellos, Señor, los deseos que tienen que motivar nuestras peticiones. Señor, amamos las palabras del salmista. Deleítate en el Señor, para que tú, oh Dios, concedas los deseos, las peticiones de nuestro corazón. Señor, te rogamos que pongas en nuestro corazón, oh Dios, aquello que realmente vale la pena pedir y que pidamos para tu gloria, Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. ¿De qué manera pediremos? ¿Qué es lo que nos conviene? El Señor lo sabe. Pidamos que Él ponga en nuestro corazón cuál es su buena voluntad. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor. Te concederá las peticiones. Oh, ven, unos a otros.
Dios les bendiga, una buena semana nos espera, el Señor está con nosotros.